Continuaremos la serie que ya se ha estado dando aquí en el Evangelio de Mateo, así que donde se quedaron el domingo pasado, le daremos continuidad este domingo. Hablé con Pastor Juan y pues no sé, es más conveniente pues mantener esa línea de mensaje, ya que iba a predicar Habacuc, ya predijeron Habacuc, iba a predicar Jonás, ya vieron Jonás. Entonces dije, no, ya no voy a seguir buscando libros. Donde tú te quedes, yo predico. Así que nos quedamos en el Evangelio de Mateo, del versículo capítulo 13. El Evangelio de Mateo capítulo 13, y leeremos hasta el versículo 52. Capítulo 13, versículo 44. Y estaremos haciendo lectura hasta, el versículo 52. Cuando lo tenga, si es tan amable, se pone de pie y hacemos lectura de su palabra. Mateo 13, 44 al 52. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena la cesta, la sacan, y la orillan, y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Así hará al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús le dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. Y él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y viniendo a su tierra, le enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decía: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Padre, una vez más estamos delante de tu palabra, y con temor, temblor, reverencia nos acercamos a él, sabiendo, Señor, que tu palabra es inspirada y que todo lo aquí escrito fue, Señor, hablado por ti, soplado por ti. Gracias, Señor, porque toda ella es buena para enseñar, corregir, redarguir en tu justicia y moldearnos a la imagen de Jesús. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos hables, porque eres tú la persona más importante de este lugar. Confiamos en tu poder, que cambie corazones, abre ojos y oídos espirituales. En Cristo oramos. Amén. Amén. Puede sentarse, hermanos. Siempre ha habido momentos en nuestras vidas en que ese acontecimiento en particular lo ha cambiado todo. Ya sea el momento donde te graduaste por primera vez, ya sea el momento donde te casaste. Yo creo que eso es uno de los eventos en nuestras vidas en los cuales te marcan para siempre.
y cambian desde un punto de partida donde ya no hay vuelta atrás, ya sea para bien y ya sea para algunos para mal, pero son momentos que marcan la historia nuestra. El momento de tu bautismo probablemente, el momento en el cual tuviste tu primer hijo, eventos que te marcan para siempre, que nunca eres el mismo al pasar por ahí. Pues eso es precisamente lo que vemos en esta serie de parábolas. En particular, estamos viendo parábolas del reino y hablan precisamente acerca de lo que Jesús dijo cómo era el reino de los cielos. Y dentro de eso que marcó para siempre, dentro de estas parábolas que acabamos de leer, es algo en el cual Jesús le llamó en la parábola como un tesoro escondido, una perla de gran precio, la red del juicio y el escriba dueño de la casa. Después de tú haber tenido un encuentro con el reino de Dios y con el Cristo crucificado, tú jamás vuelves a ser el mismo. Todo cambia para siempre. Tus valores cambian para siempre, tus deseos cambian para siempre. Tú te vuelves con otras prioridades. Ya tú no eres el mismo. Esto marcó tu vida. Ya no hay vuelta atrás. De eso trata precisamente las parábolas del reino. Cuando Jesús comenzó a hablar, esto no... Hay veces que se predica de manera esporádica, como una parábola, después otra parábola. Esto pudo haber sido un sermón completo acerca de una parábola o de varias parábolas que hablan de un solo tema. La semilla de mostaza, la parábola de la semilla del sembrador, o el terreno, es mejor la parábola de los terrenos, mejor que el título de la palabra de la semilla del sembrador, porque lo que está hablando Jesús es acerca del terreno donde el reino crece. Y hay solamente dos tipos de terreno. Hay uno, aunque hay tres que no hay fruto, pero hay un terreno que no hay fruto, hay un terreno donde el Señor obra. Esto para la mente judía, es importante que lo entendamos, era algo sorprendente e inaceptable. Cuando Jesús comenzó a hablar estas parábolas, Jesús no dijo, yo le digo estas parábolas para que todos ustedes entiendan. Jesús le dice a los fariseos y a los que estaban allí, en particular, aquella multitud de judíos con un corazón endurecido, yo les hablo esto para que después que yo se lo diga, no entiendan lo que yo digo. ¿Y por qué Jesús le estaba diciendo eso? ¿Por qué después de explicarle todo, Jesús le dice, les voy a decir esto, pero para que no entiendan? Porque sus corazones estaban endurecidos. Cuando Jesús habla de la parábola del sembrador y habla de aquel terreno donde da fruto, que lo vieron la semana pasada, ese terreno que da fruto es donde el reino de Dios es plantado en el corazón. Pero recuerda, la mente judía no estaba pensando en un reino donde se establece en el corazón. La mente judía estaba pensando en un reino que se establece ¿en dónde? En Israel. Nosotros no estamos esperando un reino espiritual. Nosotros no estamos esperando un Mesías que venga a reinar en el corazón de un pueblo. Nosotros que estamos esperando a un Mesías árabe, de paso, en el cual venga y reine y nos saque de esta opresión romana, nos liberte de esta opresión romana. Al punto de hoy todavía estos judíos están esperando a un Mesías que no es ni hijo de Dios, es un Mesías humano, que no es Dios hecho carne y que no va a establecer tal cosa como un reino en el corazón de los hombres, donde su mayor problema es la salvación. Esa no ha sido la mentalidad judía, porque cuando ven a Cristo lo ven con un velo, no lo pueden entender. Hasta el día de hoy todavía ven a ese Mesías con un velo, no ven que esto se ha cumplido. Pues Jesús le está hablando cómo se ve el reino de Dios. Imagínense la mente judía. Cuando Jesús está hablando que el reino de Dios, la semilla es plantada, pero en aquel lugar donde el corazón germina esa semilla, es el lugar en el cual el reino de Dios ha llegado. Ellos no lo podían, no lo concibían. Y ahora continúa hablando acerca de cómo opera el reino de Dios. El reino de Dios opera en un corazón transformado que se va extendiendo, se va multiplicando y se sigue llevando a cabo hasta el final de los tiempos. Y mira cómo Jesús nos habla de 4 verdades que operan cuando el reino de Dios llega. 4 verdades que operan cuando el reino de Dios llega. Y lo primero que hace el reino de Dios es que cambia todo en tu vida. Versículo 44, el versículo 46. Es un reino que vale más de todo lo que nosotros podamos tener. Dice,
la escritura que el reino de los cielos es como aquel que encuentra un tesoro escondido. Describe a aquel hombre que se tropieza con ese tesoro oculto en el campo. Era una forma antigua en la cual podríamos decir que era su banco en el tiempo presente. El banco era un lugar oculto donde allí escondían ese tesoro para luego utilizarlo cuando lo necesitaban. Era el lugar donde guardaban la caja fuerte, la enterraban. Y usted ha escuchado historias, ¿no?, de hombres que han comprado una propiedad y luego se han dado cuenta que tenía esa cantidad de dinero allí oculta que habían dejado enterrado. Pues esa parábola, esa historia en la que Jesús está haciéndole ver a los que lo escuchaban, y le dice: el reino de Dios es semejante a este hombre que ni siquiera estaba buscando algo. Él se encuentra con esto y con gozo, y aquí una palabra importante que debemos subrayar y enfatizar: con gozo vende todo lo que tiene para comprar el campo. La segunda que habla es acerca de aquel hombre que sí andaba buscando, el del tesoro no andaba buscando, pero sí andaba buscando. Y este comerciante de perlas finas, versículo 45 al versículo 46, tenía criterio, tenía experiencia, a diferencia del primero que se encuentra este tesoro. Pero esta perla superó todas las expectativas que este hombre tenía. Y al ver aquella perla, vende todo lo que tiene, no porque lo obligaran, sino porque él había encontrado algo mejor. Comparado con el tesoro, él vendió todo para adquirir ese campo. Este hombre vendió todo para adquirir esta perla. Ellos encuentran algo que excede sus expectativas. Jesús dice: el reino de los cielos es algo que vale la pena perder todo lo que tú tienes. Jesús está utilizando cuando esa semilla llega y germina y el reino de Dios llega al corazón, todas las demás cosas que pueden parecer valiosas se vuelven insignificantes al lado de esto. Esto es algo que supera más allá de lo que yo podría haber imaginado. Y vuelvo a enfatizar, la palabra clave aquí es la palabra con gozo. No es como que, ay, ahora tengo que dejar esto, ay, esto es un pesar, ay, ahora tengo que dejar aquellas cosas que antes yo amaba. No, esto es un gozo, no un sacrificio. No un sacrificio doloroso, es un intercambio feliz. Con gozo yo dejo esto porque yo sé que esto es mucho mejor. Y podría parecer una locura a los demás, porque este hombre está haciendo esto. Pero él sabía lo que había encontrado. Perderlo todo por ganar algo infinitamente mejor es de sabios. Él dijo: no importa lo que yo tenía, comparado con esto es mucho mejor. El reino de los cielos es algo por lo cual vale la pena, y escuche bien, no perder algunas cosas. Porque el énfasis de la parábola no es que el reino de los cielos deja algunas cosas, es que vale la pena, si es necesario, perderlo todo. Hay una recompensa al gobierno de este rey, que es Cristo Jesús, mucho mayor que cualquier cosa que el mundo me pueda ofrecer. Cuando yo comparo las riquezas eternas en Cristo, he sido bendecido por Él, he sido escogido por Él, he sido amado por Él, he sido adoptado por Él, he sido bendecido con toda bendición en lugares celestiales donde está Cristo sentado, está sentado su iglesia. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Usted se ha puesto a pensar las riquezas que tenemos en Cristo Jesús? Más allá de lo que cualquier cosa en este mundo nos puede ofrecer. Decía el apóstol Pablo que entendió lo que Jesús le explicó a estos hombres en la parábola del reino. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Por Él lo he perdido todo y considero todo como pérdida por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo.
Este hombre entendió la parábola del tesoro y la parábola de la perla de gran precio. Pablo dice, cuando yo veo todo lo que yo he podido haber ganado en este mundo, yo lo comparo y digo, esto es caca de animal. Eso es lo que significa estiércol. Cuando yo veo a Cristo, su gloria y todo lo que yo tengo, y lo comparo con todo lo que el mundo me puede ofrecer y todo lo que yo pude haber ganado como estatus, porque Pablo había sido reconocido dentro del Sanedrín, había sido una persona prominente dentro de la farándula religiosa. Pablo era un hombre reconocido, y Pablo dice, todas estas cosas sin Cristo para mí son estiércol. Yo encontré un tesoro mucho más grande en el cual nada de este mundo puede compararse a él. Jesús y el reino nos llama a cosas mejores, iglesia. Jesús y el reino es mejor que el dinero. Jesús y el reino es mejor que la salud. Jesús y el reino es mejor que, escuche, nuestra propia familia. A veces utilizamos dichos como lo importante es que tengamos salud, porque eso es lo más importante. No, eso no es lo más importante. Qué bueno que Dios nos conceda momentos en su gracia de tener salud, pero salud no es lo más importante. No, pastor, no, salud no me importa. Lo más importante es la familia. No, lo más importante no es nuestra familia. En su gracia Dios nos ha concedido el privilegio de nosotros poder tener familia, pero lo más importante no es la familia. No, pastor, es cierto. Lo más importante es que tengamos una buena economía y que tengamos, lo importante es tener trabajo. Eso no es lo más importante. Lo más importante en nuestra vida no es tener un trabajo. Tú puedes irte con trabajo, salud y una familia muy buena a la ira de Dios para siempre, a la condenación para siempre. Así que lo más importante no es tener un trabajo estable, lo más importante no es tener una buena salud en esta vida. Lo más importante es poder entender quién tú eres en Cristo y cómo Cristo y su reino se vuelve la prioridad más importante en nuestra vida, no importando lo que podamos adquirir en esta tierra. Y no es menospreciando lo que adquirimos en esta tierra. Valoramos y damos gracias a Dios cuando tenemos salud. Y cuando no la tenemos, le clamamos al Señor, Señor, ten misericordia, sánanos. Pero eso no es lo más importante en nuestra vida. Cristo es supremamente más satisfactorio que cualquier cosa en esta tierra que yo pueda perder. Lo tengo a Él. Ese es el mayor intercambio. Él me compró, Él me salvó, Él me dio la eternidad. Él quitó de mí el peso del castigo. El reino de los cielos es algo en el cual vale la pena perderlo todo. Dejamos a un lado y lo dejamos con alegría, porque dice, con gozo las cosas para apoderarnos con pasión de la cosa más importante, que es el Señor. Y Jesús se dirige a uno de los discípulos, que como un mercader buscaba de igual manera perlas, y le está diciendo, vas a perder para ganar. Vas a perder lo que tienes para ganar. ¿A qué le suenan estas palabras de esta parábola? Bueno, el mismo Jesús que dijo, al que viene a mí, todo el que por mi causa haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, terrenos, recibirá 100 veces más y heredarán la vida eterna. ¿Se da cuenta? Va más allá. Algunos ateos pueden utilizar esto para decir, mira cómo Dios, lo he visto recientemente en las redes sociales, mira cómo el Dios de la Biblia dice que aborrezca a tu familia, que aborrezca a tus hijos, que aborrezca a tu esposa, que aborrezca, malinterpretando lo que dice el texto. El texto no está hablando de una manera de aborrecer en odio. La Biblia, Jesús está hablando de una manera de aborrecer que comparado tu amor por Cristo y tu pasión por Cristo al lado de tu esposa, al lado de tus hijos, al lado de cualquier pertenencia que Dios en su gracia te permita tener sobre esta tierra, se compara con Cristo y el amor es mucho menos. El amor por Cristo es mucho más cuando yo lo comparo con otras cosas. Venimos a Cristo.
por quién es Él. Y su recompensa es mucho más allá de cualquier cosa terrenal que Él me pueda dar. ¿Qué contraria esta parábola del reino a la forma que hablan hoy del reino de Dios? Donde un reino aquí ahora, donde Dios te va a dar todo, y si yo soy un hijo de un rey, pues yo tengo que merecerme todo lo que el rey me puede dar. ¿Qué diferente? Porque si eres hijo del rey en este reino, es que cualquier cosa que Él te pueda dar sobre esta tierra no se compara con encontrarte con el rey. Más de lo que el reino ofrece es encontrarte como el rey. El mundo dice, valioso es lo que me da control, valioso es lo que me da éxito, valioso es aquello que me da felicidad. Jesús dice, valioso es lo que te da vida eterna. Valioso es lo que te da gozo verdadero. Valioso es una identidad firme en el amor del Padre, más allá de buscar mi identidad en cosas que me den aprobación para que pueda tener el favor de la gente, el aplauso de la gente, el reconocimiento de la gente. Gozo verdadero es una identidad firme en el amor del Padre. Soy lo que soy por lo que Dios me dio en Cristo Jesús. Vale perderlo todo por amor a su reino. Número 2. El reino de Dios exige una decisión urgente. Versículo 47 al versículo 50. Jesús cambia la parábola, la metáfora que utiliza en la parábola, pero está hablando de lo mismo. Recuerda que desde el sembrador hasta aquí está hablando de un mismo tema. ¿Cómo opera el reino de Dios? Y ahora dice que el reino de Dios es como una red. Ahora primero habló acerca de que el reino de Dios viene al corazón del hombre, y cuando el reino de Dios llega al corazón del hombre por medio de la obra de la palabra en el corazón del hombre, es como aquel tesoro en el cual tú lo encuentras y nada se compara. Es como aquella perla en la cual tú encuentras y nada se compara, porque tiene un valor incalculable, mucho más allá de cualquier cosa. Pero ese reino, hasta aquí todo el mundo diría, está bien. Bueno, menos los judíos, porque todavía los judíos están peleando que ese no es el tipo de reino en el cual ellos estaban esperando. Pero ahora dice que ese reino trae juicio. Aquí se van a volver más locos lo que es la audiencia principal. Está bien que ese reino con el rey vale más que todo aquí en la tierra, pero ese reino exige una decisión urgente. Ese reino es como una red que atrapa toda clase de peces, y en el momento todos están juntos, pero al final dice la Escritura que los pescadores los separan, los buenos en una canasta y los malos serán descartados. Y Jesús interpreta directamente a esto con el juicio final. Y Él dice, esto es el fin del mundo. Cuando los ángeles vendrán a separar a los justos de los impíos. Los impíos serán lanzados al horno de fuego, una imagen muy fuerte, innegable, inaludible. El reino de Dios va a seguir creciendo, el reino de Dios se va a seguir extendiendo, y al final pareciera que todos están metidos en una misma red, pero llegará el día en el cual el Señor va a separar a los peces. Llegará el día en el cual el juicio vendrá. Y obviamente aquí cuando habla del bueno y el malo, la palabra de Dios no se contradice. No hay nadie bueno, ni siquiera uno. Está hablando de los que pertenecen al reino, y que esos que entraron al reino fueron entrados por gracia, por la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestro lugar, y aquellos que están fuera de Cristo. Lo mismo de la parábola de los terrenos. Unos había germinado y los otros no había fruto de salvación. Esa misma verdad va a aplicar en el día final. En el fin del mundo, la red del juicio de Dios se está moviendo silenciosamente. Lo mismo que la parábola de la levadura, se está extendiendo de una manera silenciosa a través del mar de la humanidad, y un día pronto va a traer a los hombres a la orilla para la última separación. El reino de Dios se extiende.
En medio del mar, el reino de Dios se extiende. Y valga la redundancia, en medio del mar y también en medio del mal. Se sigue extendiendo y sabemos que el juicio se acerca. Así que al recordarnos su reino, el reino se va a seguir extendiendo. El rey manda llamar a los hombres como un vocero de parte de Dios. Eso es el mensaje que los mensajeros de Dios deben dar. El rey viene y el rey viene a juzgar. El rey viene y el rey viene a mostrar su reino. No es... Dios nunca nos mandó a invitar a la gente a simplemente ven a Jesús. El reino es una demanda de Dios, es una orden. No es una invitación, es una orden. ¿Recuerda la parábola de las bodas? Vayan a las bodas. Es una orden. No es una invitación. El rey está diciendo que vengas. El rey no está invitando, el rey ordena, el rey no invita. ¿Ven la diferencia? Y estamos en su reino. Y en su reino el rey da órdenes. Y él está llevando a cabo su reino sobre la tierra hasta que ese reino sea consumado cuando Cristo venga por segunda vez y estemos con él para siempre en el reino eterno. Pero su reino se extendió sobre la tierra desde el momento en que Jesús vino. Por eso está dando estas parábolas. El reino de los cielos se ha acercado. ¿En qué momento se acercó el reino de los cielos? Cuando el rey, que es lo que quiere hacer Mateo desde el saque en la genealogía, cuando el rey vino aquí a la tierra, el reino de los cielos comenzó. Ya se acercó, está entre vosotros y la está ejecutando. Pero llegará el día en que ese reino aquí sobre la tierra va a terminar con un juicio. Y hay dos grupos de personas. Los que han recibido la gracia del evangelio, la buena noticia de la salvación, y aquellos que serán condenados para siempre. El reino no es solo glorioso, el reino es urgente, hermanos. Es un reino glorioso, amén. Es un reino que vale la pena perderlo todo, amén. Pero es un reino urgente. Tú no puedes permanecer neutral. O tú estás en el reino o tú estás contra el reino. Tú no puedes decir, yo estoy en el medio de los dos. No. Si estás en el medio, eres enemigo del reino, porque Jesús dijo, los que no están conmigo, están contra mí. El que conmigo no recoge, pierde lo que tiene. Ese es lo poderoso del reino. Así que no hay áreas grises en el reino. O eres un verdadero seguidor de Cristo, o no lo eres. O estás en el reino, o estás contra el reino. Y si tú estás contra el reino, el rey está contra ti. Si tú estás en el reino, el rey está a favor de ti. El que es conmigo, ¿quién contra mí? Si tú estás con Cristo, ¿quién contra ti? Si tú estás con el rey, ¿quién contra ti? Pero si tú no estás con el rey, no importa quién esté a favor tuyo. Si tú tienes al rey de enemigo. Así que lo más que le incomoda a los oyentes en aquel tiempo, y lo más que sigue incomodando a los oyentes en este tiempo, no era el mensaje de amor, sino la afirmación total de la autoridad de Jesús. Él decía, yo soy rey. Y al decirle estas parábolas, no las entendían porque no veían a Jesús como rey. Jesús le está diciendo, yo soy el rey, yo soy el Mesías, el rey. Yo vengo a reinar y un día todos lo sabrán, pero yo vengo también en juicio. No era popular en aquel tiempo, pero tampoco es popular en el día de hoy, porque como obviamos esta parte, ¿no? Hablamos del Rey Jesús que ama y salva, pero no hablamos del Rey Jesús que también condena. Es un rey que ama y salva a su pueblo, pero es un rey que ejecuta justicia. Los reyes, ¿qué hacen? Ejecutan justicia. Él va a ejecutar justicia, es lo que dice esta parábola de la red. Y también el reino es un reino que transforma mi comprensión de quién es Dios. El reino es uno que vale la pena perderlo todo, hemos visto. El reino es uno en el cual también ejecutará juicio. Pero el reino es uno que transforma la comprensión de quién es Dios y de su palabra. Y habla acerca de un hombre en el cual le llama la escritura un escriba dueño de la casa.
Un escriba era alguien que estudiaba la escritura e interpretaba las escrituras. Recuerda que estaban los escribas, intérpretes de la ley, y los fariseos. El escriba era alguien, valga la aclaración, judío, que no solamente había entendido lo que el Antiguo Testamento decía acerca de quién era el Mesías, sino que él había entendido que Jesús cumplía cabalmente todo lo que el Antiguo Testamento decía de quién sería el Mesías. Y este escriba, docto, dueño de la casa, ha entrado en el reino de los cielos. Y como buen dueño de la casa, dice, saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Un verdadero intérprete de la ley es aquel que ha visto en Cristo el cumplimiento de lo que la ley apuntaba. Jesús, con toda la intención, le está hablando al pueblo judío y le está diciendo: aquellos que han entendido el reino es quien han visto en Cristo el cumplimiento de las profecías del reino. Es como aquel hombre que entra a su casa y de ese tesoro comienza a sacar cosas viejas y cosas nuevas. Yo valoro lo que el Antiguo Testamento me apuntaba como escriba, porque cuando yo veo que desde Génesis hasta el último libro del Nuevo Testamento me apuntaba a Jesús, y hoy yo lo veo en el cumplimiento pleno, como Jesús le dijo, recuerda a los discípulos de Emaús que estaban ciegos y no lo podían ver, dicen, todas estas escrituras hablaban acerca de mí. Y comenzando por los libros de Moisés, continuando luego por los profetas y por los salmos, le decía a cada uno de ellos todo lo que las escrituras decían acerca de él. Eso es lo que Jesús está utilizando en esta parábola. Es como aquel escriba que entra a su casa y comienza a ver que Cristo es las riquezas de lo que la palabra de Dios me apuntaba. Valoro lo que la escritura dice, porque no solamente la estudio como algo moral en el cual me tengo que portar bien para recibir bendiciones, en que si hago esto o hago aquello, Dios me da lo otro. No, es que yo veo a Jesús como la exégesis de Dios, mostrándome en todo el Antiguo Testamento que Él es el cumplimiento de aquel que habría de venir. Este hombre lo entendió. De aquel tesoro, de aquella revelación presente de Cristo como el cumplimiento supremo de todo lo que Dios había prometido. De las cosas viejas comenzó a verlas y apuntarlas en el cumplimiento de Cristo. Si Cristo no está en la escena, no entenderemos absolutamente nada del reino de Dios, porque Él es el rey. Y este hombre comenzó a sacar de la palabra del Señor, de la totalidad del Antiguo Testamento y de aquellas cosas viejas, apuntarlo a que eso es Jesús. Dice Charles Spurgeon: no sabe, joven, que desde cada ciudad y cada pueblo y cada aldea de Inglaterra, donde quiera que estés, hay un camino que lleva a Londres. Así que desde cada texto de las Escrituras hay un camino hacia la metrópolis de Cristo. Si algo me gusta de Spurgeon, es como exalta la gloria de Jesús en su predicación. Es como aquel que de su tesoro comienza a sacar de esas cosas viejas y esas cosas nuevas y comienza a decir: aquí está Cristo. Y voy a Génesis y digo: aquí está Cristo. Y voy a Malaquías y digo: aquí está Cristo. Y voy al Antiguo Testamento, dice: esto me apuntaba a la revelación que me decía que ese era el Cristo. Gloria a Dios. No somos llamados solamente a ser estudiantes de la palabra, sino proclamadores de su palabra, como aquel escriba. Lo que aprendemos no debe ser solo para mi edificación, debe ser para la misión, debe ser para darlo a conocer. Sacamos tesoros antiguos, ley, profetas, salmos y nuevos, la gloria del Evangelio de Jesús, y se lo damos al mundo en el establecimiento del reino de Dios. Esto se trata acerca de Cristo. No somos llamados a ser simplemente estudiantes de la palabra, sino maestros de la palabra.
No es que todos están llamados a ser un pastor, no es que todos están llamados a ser un profesor de un seminario, pero todos estamos llamados a enseñar. Porque si todos estamos llamados a ser discípulos, Jesús dijo, enseñándole todas las cosas que os he enseñado. Tú tienes que enseñar, tú tienes que comunicar. Y esto es parte de lo que vemos en esta parábola. El reino de Dios tiene que ser proclamado, no simplemente vivido, debe ser proclamado por nuestros labios. Cristo no vino a desechar lo que el Antiguo Testamento decía. Cristo vino a cumplir el Antiguo Testamento. Y es triste cuando a veces se entregan copias del Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, copias del Antiguo Testamento. ¿Dónde está la revelación total del Señor? El Antiguo Testamento lo podemos predicar y ver a Cristo allí, sí, pero esta no es la totalidad. Necesitamos toda la palabra de Dios que es inspirada por Él. Jesús dejó a Galilea después de explicar cómo opera el reino de Dios. Más importante que cualquier cosa, pierdes todo por su reino, entregas tú lo que más tú amas en esta tierra, porque el valor se vuelve efímero al lado del reino de Dios. Es un reino en el cual ejecutará juicio, es un reino en el cual Dios se muestra que en cumplimiento de lo que el Antiguo Testamento revelaba, Él es el Rey prometido. Y al terminar Jesús de allí, dejó a Galilea y llegó a Nazaret, su ciudad natal. Y comenzó a enseñar y la gente estaba asombrada. La gente decía, ¡wow! Y preguntando, ¿dónde obtuvo este hombre tal sabiduría? ¿Dónde este hombre pudo haber tenido estos poderes milagrosos? Es lo mismo que la multitud de Capernaum. Pero se negaron a creer en Jesús. Y cuestionaban la autoridad de Jesús, dudando de que realmente Él viniera de Dios. Mira cómo dice el versículo 57. Se escandalizaron por Jesús. Y ahí se da cuenta, hermanos, de que en el reino de Dios y la obra sobrenatural del Espíritu de Dios a los que entren en su reino va más allá de tú haberle dado un buen ejemplo a los que están a tu alrededor. Y hago esta salvedad porque a veces escuchamos y padres viven con la culpa de que si le hubiesen modelado un mejor evangelio a sus hijos hubiesen sido salvos. Tú y yo podemos influenciar a nuestros hijos, pero solo lo salva el Señor. Jesús, allí estaban los hermanos. Si hay un católico romano aquí, lo siento, Jesús tuvo hermanos. Lo dice la Escritura ahí. Jesús tuvo hermanas, claramente. Estaba allí su familia. Y su familia no creyó en Jesús. Y esto nos quita un peso encima, ¿no? Porque es que si yo me hubiese portado mejor, es que si yo hubiese hecho esto, mi hijo hubiese creído. Hermano, la familia de Jesús no creyó en Jesús. Jesús, qué mejor ejemplo que Jesús, el Dios hecho carne. Y su familia no creía. Y su familia lo rechazaba. Algunos de ellos luego vinieron a la fe, sí, pero como un don de Dios. Y esto nos ayuda porque sí podemos influenciar a nuestros hijos sabiendo que al final es la obra sobrenatural del Evangelio cuando el reino llega la que salva. Pero también nos ayuda a mantenernos humildes porque le pudiste haber dado el mejor ejemplo, le pudiste haber enseñado la Escritura, pudiste haber tenido todos los devocionales que debemos hacerlo, sentarnos con nuestros hijos, enseñarles la palabra, pero si el reino de Dios no llega como aquella semilla sobrenatural y comienza a ejercer fruto preparado por la obra del Espíritu, todos nuestros esfuerzos serán en vano. Es una obra del Señor. Pero por otro lado, después de haber hecho todo eso, nos quedamos con el peso de culpa. Es que quizás pude haber hecho más devocionales. Es que quizás pude haberlo enseñado mejor. Es que quizás no. Jesús estuvo con ellos. Los discípulos de Jesús estuvieron con Jesús y todavía estaban incrédulos. Es la obra de la gracia del reino.
que llama y salva. Haz todos tus esfuerzos. Apúntalos a Cristo, dale ejemplo, testifica con tu vida, testifica enseñándole la palabra, pero al final la obra del reino es una obra sobrenatural. Es la obra del Señor, la salvación es del Señor, el reino es el reino del Señor. Y lo mismo ocurre con mucha gente en el día de hoy. Oyen hablar de Jesús, pueden tener al mejor maestro, ver la evidencia más grande, pero le niegan la adoración que corresponde. No le sirve. Y esto nos ayuda también a nosotros los pastores a poder descansar en la gracia de Dios, porque Jesús, los discípulos tuvieron al mejor maestro, y todavía después de años y por lo menos los últimos 6 meses que Jesús estuvo enseñando formalmente a sus discípulos, estaban ellos preguntándose entre ellos: ¿quién era el más grande entre vosotros? ¿Quién iba a tomar el lugar de prominencia? Ay, que el pastor tiene que hacerlo mejor. Ellos tenían a Jesús de pastor. Y había una lucha de egos entre ellos impresionante. Esto es una obra del Señor. Tú siembras la semilla, tú enseñas, tú eres fiel a lo que Dios te dio, pero al final el crecimiento del reino no depende de ningún hombre. Y doy gloria a Dios por eso. Porque el reino de Dios no depende de mí, no depende de un pastor, no depende de un iluminado sobre esta tierra. El reino de Dios depende del Rey que ha prometido establecer su reino y está llevando a cabo su reino. Amén, iglesia. 2 invitaciones claras y 2 demandas claras, mejor dicho, a los que no han entrado en el reino. No vivamos una vida superficial, viendo los beneficios del reino. No vivamos una vida en la cual yo solamente estoy jugando a la religión, invirtiendo en cosas vanas en esta tierra, pasajeras. Y si no has encontrado a Cristo como tu tesoro, yo ruego al Señor que el Espíritu Santo de Dios te abra los ojos y nos abra los ojos para cada día contemplar las riquezas de gracias que tenemos en el Rey Jesús. Hoy es día de salvación. El reino vendrá en juicio, pero escucha la voz de Dios a través de su palabra, que es aquello que ves más valioso en tu vida, que es aquello en el cual estás invirtiendo todas tus fuerzas, estás invirtiendo todos tus anhelos, estás poniendo tu esperanza ahí, porque eso que tienes, un día lo vas a perder. No importa lo que sea, belleza, familia, casa, carro, ministerio, un día lo vas a perder. Me saludaron unos hermanos en Roque y me dijeron: ya está lleno de canas. Y yo: sí, ya se está llenando de canas, canas abajo y sin pelo arriba. Todo lo que tenemos un día lo vamos a perder. Pero qué mejor que cuando tú encuentras a Cristo. No hay nada en el cual tú inviertas en ese reino en lo cual vayas a ganar. Todo lo que tú inviertas lo vas a ganar en él, porque tú estás apuntando al reino de los cielos. Es algo más allá de lo efímero en esta vida. Nada se compara con aquel terreno, con aquel tesoro y con aquella gran perlas. Y a los que ya estamos en el reino, comparte ese tesoro. Vive como un discípulo que ha entendido su valor. Vive como un discípulo que entiende dónde está su identidad. Proclámalo con urgencia, ora con compasión y anuncia al Rey que murió, que tomó nuestro lugar, que está reinando y que está su iglesia juntamente reinando con Él, proclamando el mensaje del Evangelio. Vivamos el Evangelio.
No solamente entendamos el Evangelio, sino como aquel escriba, anunciemos el Evangelio y saquemos cada día de ese tesoro la gloria de Jesús, las riquezas de Jesús, la profundidad que hay en Jesús. Como decía el apóstol Pablo, que podamos, es mi oración a los efesios, que podamos conocer la profundidad, la anchura, la longitud del maravilloso amor de Dios en Cristo. Cada día estamos sacando de ese tesoro, cada día estamos aprendiendo, cada día estamos creciendo a su imagen y conformándonos a Jesús, cada día. No es inagotable. Tú puedes leer la escritura por un año y vuelves a leerla y hay más riquezas de Cristo allí, hay más gloria del reino allí, hay más expectativas de Él. La escritura es un tesoro inagotable, donde cada día estamos creciendo, y mientras más conocemos de Él, nos damos cuenta, Señor, menos sé de ti, menos. Es un comentarista hablando de un himno que se llama Qué dulce, impresionante es ese lugar. Un himno muy conocido en inglés. Y esa letra dice de la siguiente manera: qué dulce, impresionante es el lugar con Cristo adentro. Mientras se muestra el amor eterno, lo más selecto de sus tesoros. Mientras todos nuestros corazones y todas nuestras canciones se unen para admirar el festín, cada uno de nosotros llora con lenguas agradecidas: Señor, ¿por qué fui invitado? ¿Por qué fui hecho para escuchar tu voz y para entrar mientras haya espacio? Cuando miles de personas toman la miserable elección y prefieren morir de hambre antes que venir, fue el mismo amor el que difundió la fiesta, el que dulcemente nos atrajo. De lo contrario, todavía nos habríamos negado a probar el precio de nuestros pecados. Compadécete de las naciones, oh Dios nuestro. Restringe la tierra por venir. Envía tu palabra victoriosa al exterior y trae a los extranjeros a casa. Anhelamos ver tus iglesias llenas de ti. Que toda la raza elegida, a una sola voz y corazón y alma, canten tu gracia redentora. Este himno habla de un corazón que ha encontrado en Cristo todo y lo más valioso sobre esta tierra. Porque el reino de los cielos es tan valioso. Me rescató de las tinieblas, me libró del poder de las tinieblas, me dio la justicia y el paz y el gozo en el Espíritu Santo, porque es un reino inconmovible, y porque dice Apocalipsis capítulo 21 que el tabernáculo de Dios está con los hombres. Ya el reino de Dios no estará establecido en una tierra bajo una teocracia en el Antiguo Testamento, que era conocida por medio de la manifestación de Dios en un tabernáculo o en un templo. Ahora Cristo vino a la tierra, tabernaculizó con su pueblo, estuvo un tiempo, murió, resucitó, ascendió a los cielos, pero dice la Escritura que el tabernáculo de Dios con los hombres estará para siempre. En otras palabras, es un reino eterno donde estaremos con Él, valga la redundancia, por toda la eternidad. La consumación de ese glorioso reino que aquí está hablando como destellos en parábolas, ese reino va a culminar en la eternidad, aquí en la tierra, con cielos nuevos y tierra nueva. Quiero dejarlos con estas preguntas, hermanos. ¿Qué valor tiene el reino de Dios para ti? ¿Qué valor tiene el reino de Dios para ti? ¿Es un accesorio más? Nos acostumbramos a venir a la iglesia como un ritual moral, donde yo voy, me siento, le pido a Dios que me bendiga, quiero que mis hijos se comporten bien, quiero que aprendan algo de la palabra, los traigo para que aprendan algo de la Biblia. ¿O realmente tú has visto que esto es lo más valioso para tu vida, para tus hijos? Yo le digo a este hermano, porque yo he escuchado a gente que dice: no, yo llevo a mis hijos a la iglesia y los estoy llevando como para que sean buenos hombres,
El reino de Dios no es para que tus hijos sean moralmente buenos o que tú seas moralmente buenos. El reino de Dios es aquello en el cual Él ha invadido a los malos el corazón que odiaba a Dios y lo ha tornado para Él, para que ahora tú vivas para su gloria. Esto es más allá de un moralismo. Es todo. ¿Qué valor tiene el reino de Dios para nosotros? ¿Realmente es Cristo mi tesoro? No como un slogan, no como una canción, no como un cliché. ¿Es Cristo mi tesoro? Es aquello en lo cual yo pienso cuando estoy solo en mi carro. Es aquello en lo cual yo pienso mientras me baño y estoy con mi mente tranquila, sin nadie a mi alrededor. Cuando mi mente está en blanco, cuando no hay nadie. ¿Qué es aquello que yo valoro? ¿Qué es aquello que yo amo? ¿Qué es aquello que yo realmente deseo? ¿Es Cristo mi tesoro? ¿Es Cristo tu perla de gran precio? Que más allá de un himno me puede faltar cualquier cosa, pero nada se compara con esa perla. Es Cristo mi Rey, quien gobierna, en el cual yo soy su discípulo y Él es el que da las órdenes. Es Cristo aquello en el cual yo he visto mi esperanza en el día del juicio, como vimos en estas parábolas. ¿Dónde está mi esperanza en el día del juicio? Si tú todavía tienes la esperanza del día del juicio, es que Dios un día va a pesar y va a ver si las cosas buenas que yo hice, o Dios va a pesar lo malo y lo bueno que yo hice, y al final va a ver si Dios me dará salvación. Si tú todavía estás en ese juego, tú no has entendido el reino. Mi esperanza en el día del juicio está en lo que Cristo hizo por mí. No quisiera que ninguno de nosotros, hermanos, salgamos de aquí sin responder estas preguntas con seriedad. Porque esto es lo más importante de nuestra vida. Y si lo has encontrado, vivamos como alguien que lo ha encontrado. Porque después de haber visto estas parábolas, uno dice: no, ya yo encontré ese tesoro. No, ya yo encontré esa perla. No, ya yo había escuchado esto. No, ya yo lo había visto. Ok, vivamos como aquellos que realmente lo han encontrado. ¿Y cómo yo sé que y puedo vivir como alguien que lo ha encontrado? Miremos nuestras prioridades. Sigue las pistas a tus prioridades y verás si estás viviendo para tu reino, porque hay solamente dos estilos de vida: o vivo para mi reino o vivo para el reino de Dios. ¿Para qué reino estoy viviendo? ¿Qué es más importante en mi elección de prioridades? Comenzando por mi agenda de la semana. ¿Dónde está mi prioridad en el reino, en la agenda de mi semana? Cuando yo chequeo mi presupuesto, ¿dónde está la prioridad en mi presupuesto en el reino? ¿Para qué reino vivo? No quiere decir que tu presupuesto no hay necesidades personales, sí, pero cómo esas necesidades y aún las responsabilidades que yo pueda tener en mi trabajo, yo lo veo con los lentes de reino. No existe tal cosa como una vida secular y una vida no secular. No, vivimos en el reino de Dios. Y ese reino yo lo llevo al trabajo, ese reino yo lo llevo a la paternidad, ese reino yo lo llevo al matrimonio, ese reino yo lo llevo en diferentes partes donde Dios me permite estar. Yo comparto ese reino. Yo no puedo sacar el reino, porque el reino de los cielos está ¿dónde? Dentro de nosotros. No en una etnia, no en un pueblo. El reino de los cielos está en nosotros, por la obra del Rey en nosotros. Que podamos vivir como hijos de reino y tener las prioridades en el lugar correcto del reino, y al final decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo. Y lo que vivo en esta carne, lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y se dio a sí mismo por mí. Padre, te rogamos en esta tarde que tú nos das, que esto que acabamos de mirar en estas parábolas
se vuelva una realidad en nosotros. Tú eres nuestro tesoro, pero más allá que palabras bonitas. Tesoro es aquello que valoramos, donde está puesta nuestra esperanza, donde está puesta nuestras prioridades. Cuando tú te revelaste a nosotros y pudimos verte como el tesoro más importante de nuestra vida, es porque ahora mi esperanza, mi futuro, mis planes, mi estilo de vida, mis inversiones, las pongo a los pies de este tesoro. Nada de lo que podamos tener sobre esta tierra tendrá el valor infinito y eterno como lo tiene Cristo, Señor. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Salvador, y ayúdanos a verte como el digno de todo, Señor. No de una parte, ayúdanos a verte como el digno de todo. A vivir con urgencia, pero a la misma vez no como algo que me pesa. La vida cristiana, Señor, no debe ser para nosotros como algo pesado. Debe ser un disfrute por lo que tú me has dado en Cristo. Gracia sobre gracia, misericordia nueva cada mañana, identidad, plenitud, delicias para siempre en tu presencia. Y ayúdanos a proclamar con urgencia tu reino hasta que tú vuelvas por nosotros. Tu iglesia te espera. Que proclamemos al Rey en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta los confines de la tierra, Señor, porque tu reino sigue avanzando en el mundo. Y hoy estamos viendo la mayor operación del crecimiento de tu reino como nunca lo hemos visto a través de la historia. Nunca a través de la historia están siendo personas salvas como en este tiempo. Nunca tu reino se sigue extendiendo como una levadura y como una semilla de mostaza allende los mares. Nunca. 2025, tu reino se sigue estableciendo. 2025, tu reino sigue, Señor, llenando la tierra. Cada etnia, cada lengua, cada nación proclamarán el señorío del Rey. Tú eres Rey, tú eres el Mesías. Y gracias por darnos el privilegio de poder vivir en este tiempo y ver lo que tú estás haciendo. Millones de millones. Asia, India, pueblos, Señor, que fueron antagónico a tu verdad. Rusia, Cuba, tu reino sigue invadiendo. Úsanos para seguir proclamando tu reino sobre la tierra hasta que el último de los escogidos venga a ti. En Cristo oramos. Amén.